¿Y si el deseo que creías haber perdido, en realidad fuera el alma empezando a hablar? Hoy, más que nunca, hay una corriente silenciosa que se mueve entre las mujeres despiertas, esas que ya no quieren fingir que no sienten, que no saben, que no intuyen. Mujeres que están comenzando a escuchar un lenguaje que no tiene palabras, pero que resuena en el cuerpo como un eco antiguo. Y sin embargo, la cultura que las rodea, ruidosa y apurada, les susurra al oído que ese silencio que sienten es una alarma, una falla, una ausencia. Les dice que si no hay deseo hacia afuera, algo está mal. Que si el cuerpo no arde por otros, entonces está dormido. Pero, ¿y si ese silencio no fuera una pérdida, sino una revelación? ¿Y si fuera el alma, por fin, quitándose los disfraces para hablar? Porque hay un momento, sutil pero decisivo, en el que una mujer deja de perseguir la validación que el mundo le prometió. Deja de buscar su reflejo en los ojos del otro. Y no porque haya renunciado al amor, sino porque ha comenzado a recordar otra forma de amar. Cuando se aleja de los juegos vacíos, de los vínculos que erosionan en lugar de nutrir, no está apagándose, está encendiendo una llama distinta. Ya no necesita ser deseada para sentirse viva, porque ha empezado a desearse a sí misma. Ha comprendido que la seducción que antes la arrastraba era, en el fondo, un exilio de su centro. Carl Jung decía que lo que reprimimos no desaparece, sino que se transforma, se desplaza, busca otra puerta por donde manifestarse. Y cuando una mujer ya no pone su energía en ser deseable para el mundo, cuando deja de alimentar el personaje y comienza a habitar su verdad, lo reprimido, su alma, su cuerpo profundo, su instinto sagrado, empieza a hablar con una fuerza que no se puede ignorar. Y ahí ocurre el milagro. Los sueños se intensifican, la intuición se afina, lo invisible se vuelve tangible. La vida interior empieza a crecer como un jardín al que, por fin, se le ha quitado la maleza. Muchas mujeres, al pasar un tiempo lejos del deseo físico como forma de conexión automática, descubren una nueva sensibilidad, un estado alterado de conciencia que no puede ser explicado, solo vivido. Y entonces comprenden que no era abstinencia, era iniciación, era alquimia. No se trataba de renunciar al placer, sino de abrirse al placer de estar completas, sin depender de lo externo para sentirse vivas. Y claro, eso asusta. Porque la sociedad no sabe qué hacer con una mujer que ya no se vende, que ya no se adorna para ser aceptada, que ya no actúa para sobrevivir. Una mujer que se retira del escenario del agrado se vuelve enigma. Y el enigma siempre incomoda. Porque ya no pueden leerla, ni predecirla, ni manipularla. Ya no pueden usar su energía para sostener un sistema que la mantenía fragmentada. Ella ya no reacciona, elige. Ya no complace, crea. Ya no seduce, irradia. Y entonces ocurre el giro. Lo que parecía una pausa, era un umbral. Lo que parecía un vacío, era un portal. Lo que parecía una muerte, era el renacimiento de su ser más auténtico. El cuerpo, antes entrenado para mirar hacia afuera, ahora se convierte en un templo de escucha profunda. Y ahí, en el silencio que tanto temían, encuentra una verdad inquebrantable. No necesita ser mirada para sentirse real. No necesita ser deseada para sentir fuego. No necesita ser tocada para saber que es sagrada. Porque esta no es una historia sobre abstinencia. Es una historia sobre poder. Sobre volver al cuerpo como hogar, no como vitrina. Sobre dejar de buscarse en los ojos de otro para encontrarse en la profundidad de su alma. Sobre dejar de ser superficie para volverse raíz. Y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser como antes. Porque la mujer que ha vuelto a sí misma, ya no se conforma con menos de lo que nutre. No se entrega a lo que no honra. No se desvía por miedo a estar sola. Ella sabe que la soledad bien vivida es la antesala del amor real. Y entonces, camina distinta. Habla distinta. Ama distinto. Ya no desde la falta, sino desde la plenitud. Y esa mujer, que muchos no comprenden, es la que está gestando un nuevo mundo. Carl Jung lo llamaría el encuentro con la sombra, pero para muchas mujeres no es un concepto, es un temblor interno. Un momento exacto en el que todo se rompe, la necesidad de ser vista, elegida, aprobada, y algo más profundo emerge, la necesidad de verse a sí misma, con ojos nuevos.
Una mujer despierta cuando deja de buscar pertenecer y empieza a recordarse. Y cuando esa memoria se activa, todo lo que era una actuación comienza a desmoronarse con estruendo. Hay una etapa en la vida de toda mujer en la que el silencio se vuelve necesario. No como vacío, sino como altar, donde cada latido se vuelve oración y cada ausencia revela presencia. El cuerpo deja de correr detrás de vínculos que no nutren, y el alma empieza a hablar. Y cuando el alma habla, la historia cambia. Lo que parecía soledad se vuelve iniciación. Lo que dolía como abandono se revela como liberación. No. Una mujer que vive sin pareja no está incompleta. Una mujer que ya no se conforma con relaciones a medias no está amargada. Está cruzando un umbral invisible, uno que pocas se atreven a mirar de frente, el umbral del poder interior. Porque hay vínculos que entretienen, pero hay procesos que despiertan. Y una mujer en proceso de despertar no se deja distraer. La mujer salvaje, la que Jung describió como instintiva, libre, ancestral, no desapareció. Solo estaba dormida bajo capas de roles, máscaras y sacrificios malentendidos. Hoy, está empezando a recordar. Su intuición no se negocia. Su cuerpo no se mendiga. Su alma no se pone en oferta. ¿Puedes sentirlo tú también? Ese momento en el que ya no puedes fingir interés, cuando las conversaciones vacías te agotan, cuando las relaciones sin alma ya no te alcanzan. No es rareza. Es verdad que brota. Es tu sombra llamándote a integrar todo lo que fuiste negando. Es tu alma reclamando su lugar al centro. Ya no para seducir, sino para habitarse. Ya no para encajar, sino para ser. Y no, este despertar no es cómodo. Quema. Desarma. Te deja sola en medio de una noche interna sin certezas. Pero también es glorioso. Porque te devuelve a ti. Y una mujer que se regresa a sí misma ya no se pierde nunca más en el otro. Este llamado no es para todas. Es para las que ya no pueden traicionarse. Para las que entienden que no están rotas, están en transformación. Que no están vacías, están en pausa sagrada. Que no necesitan ser salvadas, necesitan ser respetadas. Si estás sintiendo este fuego dentro de ti, si algo en tus entrañas reconoce estas palabras, suscríbete. Este canal es un refugio para las mujeres que ya no quieren disfrazarse para encajar. Aquí honramos lo verdadero, lo crudo, lo que late por dentro. Aquí no se viene a buscar amor. Se viene a recordar que tú eres el amor que estabas esperando. Aquí no estás perdida. Aquí estás regresando. No a un lugar externo, no a un cuerpo, no a un hombre. Estás regresando a ti. Y ese regreso, aunque parezca silencioso, es un grito del alma. Carl Jung decía que todo lo que negamos dentro de nosotros regresa como destino. Y muchas mujeres lo viven así, como relaciones que duelen, como patrones que se repiten, como vacíos que nunca se llenan. Pero un día cualquiera, sin aviso, el cuerpo deja de correr. El deseo se apaga. El impulso de buscar afuera se detiene. Y en ese instante, comienza el verdadero viaje. El silencio que llega no es castigo. Es iniciación. Una mujer que deja de perseguir no está deprimida, está despertando. Empieza a percibir una nostalgia nueva, un anhelo profundo que no tiene nombre. No es por un abrazo. No es por sexo. No es por ser amada. Es por algo que aún no ha encontrado, pero que intuye que existe, ella misma, entera, sin necesidad de espejos. Y en ese contexto sagrado, la abstinencia no es renuncia. Es umbral. Es un no a todo lo que alguna vez fue mendiga de afecto, y un sí a la mujer que está naciendo desde adentro. Porque cuando una mujer se retira del ruido del deseo, cuando deja de proyectar su alma en cuerpos ajenos, inicia lo que Jung llamaba el proceso de individuación. Un camino profundo, irreversible, hacia la totalidad. Hacia la mujer que ya no negocia su esencia. Y entonces, el vacío. Pero no como falta, sino como espacio fértil. Terreno sagrado preparado para lo auténtico. Para lo que no se conforma. Para lo que no se explica, pero se siente.
Las lágrimas de noches pasadas se transforman en alquimia. Los vínculos rotos se revelan como maestros. Los errores, como puertas ocultas hacia lo no vivido. Y ella, en su santuario interior, empieza a entender. Entiende que nunca estuvo rota, solo estuvo fragmentada. Que lo que parecía necesidad era hambre de sí misma. Que lo que llamaba amor muchas veces fue autoabandono disfrazado. Y que ahora, en este espacio íntimo donde ya no hay performance ni ruido ajeno, empieza a ver, empieza a oír, a sentir. Sus emociones se revelan como símbolos vivos. Ecos del inconsciente que siempre le habló, pero que fueron silenciados por la urgencia de ser deseada, vista, elegida. Ahora, sin necesidad de testigos, se escucha, se sostiene, se honra. Descubre que ya no necesita ser aplaudida para sentirse valiosa. Que su verdadero poder no está en su cuerpo, ni en su belleza, ni en su capacidad de complacer, sino en su alma. En su fuego callado. En su verdad no negociable. Y ese descubrimiento lo cambia todo. Porque una mujer que ha aprendido a sostener su alma en silencio, ya no se vende por migajas de conexión. Ya no se desarma para encajar. Ya no necesita escapar de sí misma, porque ha hecho del silencio su hogar y de su alma su territorio sagrado. Si sientes esto en tus entrañas, no es casualidad. Es tu alma llamándote de regreso. Este canal es un refugio para las mujeres que ya no pueden fingir. Aquí no se trata de ser perfecta, ni deseada, ni fuerte todo el tiempo. Aquí se trata de ser tú. Completa. Humana. Infinita. Suscríbete y quédate. Este es un espacio para las que recuerdan, para las que arden, para las que vuelven. Hay un instante, silencioso, invisible, irrepetible, en que una mujer deja de esperar ser elegida y comienza a elegirse a sí misma. No hay fuegos artificiales. No hay testigos. Solo un crujido interno, sagrado, que anuncia que algo ha muerto, y algo más real está naciendo. Es en ese momento cuando surge una fuerza que roza lo místico, la fuerza de una mujer que ya no suplica amor, que ya no ofrece su alma a cambio de migajas de calor humano. Y el mundo empieza a temerla. Porque no sabe qué hacer con alguien que no se rinde al juego, que no se arrodilla por afecto, que no negocia su verdad. Se vuelve completa. Y por eso mismo, peligrosa. Peligrosa para todo lo que aún vive a medias. Para lo que necesita que ella se achique, que se maquille el alma, que se haga la distraída. Pero ella ya no puede. Porque ha descubierto que su energía vital no estaba perdida. Estaba resguardada, esperando este momento de despertar. Y en esa nueva conciencia no hay prisa. No hay necesidad de ser entendida. Ya no hay urgencia por gustar. Porque el silencio de su cuerpo no es ausencia, es lenguaje. Un lenguaje antiguo, femenino, simbólico. Solo las que se atreven a descender a sus propias profundidades logran escucharlo. Carl Jung lo llamaría reconciliación con el inconsciente femenino, el reencuentro con los arquetipos que fueron silenciados por siglos. No es una revelación que llega con palabras, ni con libros, ni con consejos. Es presencia. Es la forma en que una mujer habita su piel sin adornos. Es su mirada limpia, su espalda erguida, su forma de estar sin necesitar. Y aunque esa mujer apenas está emergiendo, el nacimiento es intenso. No es fácil. Es crudo. Una inquietud sutil empieza a dolerle desde dentro. Como si hubiera dejado un idioma y aún no hablara el nuevo. Ya no se lanza al contacto inmediato, ya no se sostiene en la validación masculina, ya no necesita tener un cuerpo tibio a su lado para sentirse viva. Pero eso, al principio, duele. Porque también se aleja de lo que la hacía sentir que pertenecía. Lo que queda es una incomodidad brutal. El silencio se vuelve espejo. Las noches largas. El deseo, confuso. Como si la vida le estuviera quitando todas las referencias conocidas. Y sí, se siente invisible. Como si el mundo ya no supiera qué hacer con ella. Como si su renuncia al juego del deseo la convirtiera en un fantasma. Pero Jung ya lo sabía. Este es el primer paso hacia la sombra.
El encuentro con esa parte de sí misma que vivió adaptándose, complaciendo, cediendo, y que ahora se revela. Ya no quiere fingir. Ya no quiere seguir interpretando el papel de amante, de musa, de esposa ejemplar, de novia deseable. Solo quiere ser. Y eso, ser, duele más que cualquier abandono. Porque de pronto no encaja en ningún molde. No cumple expectativas. No es lo que esperan. Y empieza a preguntarse, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy desperdiciando mi tiempo? ¿Estoy perdiendo mi juventud? La presión es brutal. Porque el mundo grita, corre, conquista, seduce, quédate joven, sé deseada. Pero ella ha elegido algo más radical, quedarse consigo misma. Y entonces, viene la prueba. La abstinencia se disfraza de castigo. Los antiguos hábitos regresan. Las viejas tentaciones tocan la puerta. Mensajes vacíos, propuestas fáciles, vínculos que prometen llenar lo que solo ella puede habitar. Pero esta vez ella no cae. Observa. Siente. Y en lo más profundo, recuerda que esta no es una pérdida, es una iniciación. Que no está vacía, está gestando algo más grande. Que no está sola, está regresando a casa. Porque una mujer que ha cruzado este umbral ya no puede volver atrás. Ya no puede ser lo que fue. Y lo más bello es que tampoco quiere. Está naciendo en su forma más honesta, más salvaje, más suya. Y si tú estás sintiendo esto también, esa inquietud que no se calma con nada, ese fuego silencioso que arde por dentro, no te asustes. Estás atravesando el umbral. Y aquí, en este espacio, no estás sola. Suscríbete. Quédate. Este canal es un refugio para las mujeres que ya no buscan ser amadas, sino recordar que ellas mismas son amor encarnado. Todo parece conspirar para ponerla a prueba. Cada día, cada mirada, cada silencio ajeno. Como si el universo quisiera tentarla con lo viejo justo cuando está pariendo algo nuevo. Lo más cruel no es la incertidumbre interna, sino el vacío de comprensión que la rodea. Las amistades preguntan con ternura disfrazada de preocupación, ¿qué te pasa? La familia le sugiere que se distraiga, que no piense tanto, que no se encierre. Pero ella no está encerrada. Está descendiendo. No está evitando la vida, está entrando en contacto con su raíz. Y no todos pueden mirar de frente a una mujer que ha decidido dejar de flotar para sumergirse en sus propias aguas. Carl Jung hablaba de este umbral con reverencia. El punto exacto en el proceso de individuación donde el ego, asustado, empieza a desmoronarse y el alma, silenciosa, toma el timón. Es un momento invisible desde afuera, pero ferozmente real por dentro. El ego grita. Pide que regreses a lo seguro. A lo que ya conoces. A lo que no duele tanto. Por eso muchas se rinden justo ahí. Vuelven al amante tibio, aceptan la distracción fácil, se conforman con vínculos que llenan apenas un rincón del alma. Se dicen que es mejor tener algo que enfrentar la nada. Pero la nada no es lo que parece. La mujer que permanece, incluso con los ojos inundados de dudas, incluso temblando, está atravesando el umbral que transforma. No está sola. Está siendo convocada. Está siendo esculpida por una fuerza que no necesita explicaciones. Ella no está cayendo, está rompiendo. Y los ciclos no se rompen con voluntad, se rompen con conciencia. Lo que duele no es el error, es la expansión. Porque cuando el alma crece, la piel del pasado aprieta. Como un capullo que ya no puede contener la mariposa. Eso es lo que está ocurriendo, aunque nadie lo vea. Y aunque el miedo insista, aunque la voz interna le diga que está sola, que está exagerando, que es demasiado intensa, hay otra voz. Una que no grita, pero tampoco calla. Una presencia que no se ve, pero se siente. Es el arquetipo femenino del que Jung habló una y otra vez. Una figura ancestral que ha habitado los sueños, los mitos, los vientres. Es con ella que la mujer en silencio comienza a dialogar. Y cuanto más profundo el silencio, más claro el mensaje. Su cuerpo, lejos de estar en pausa, está en ritual.
Un ritual olvidado por el mundo moderno, pero recordado por su alma. Y entonces, sin aviso, sin espectáculo, algo cambia. La angustia se convierte en preguntas. No las de siempre. Son preguntas raíz. ¿Desde cuándo creo que ser deseada me da valor? ¿Cuándo confundí el calor del otro con el fuego de estar viva? ¿Por qué la ausencia me duele más que la traición? ¿Qué parte de mí aún necesita ser mirada para sentirse real? Y en ese espacio sagrado, algo se revela. Ella no está huyendo del amor, está dejando de mendigarlo. Ya no necesita demostrar nada. Ya no necesita explicar su silencio. Su valor no depende de cuánto la deseen, sino de cuánta verdad puede sostener cuando nadie la mira. El deseo que antes la dominaba se ha vuelto símbolo. Las emociones, que antes le parecían inestables, ahora son brújulas. Lo que antes dolía, ahora guía. Y en ese instante preciso, cuando el mundo espera que retroceda, algo en ella despierta. No es furia. No es orgullo. Es poder. Un poder que no necesita gritar, que no exige ser validado. Es la fuerza de una mujer que ya no espera ser elegida porque ha elegido su propia alma. Y ahí es donde el mundo empieza a temerla. Porque ya no pueden manipularla con migajas, ni atraparla con promesas vacías. Ya no se inclina por amor, ya no negocia su dignidad, ya no persigue a quien no puede verla. Y entonces se vuelve entera. Y todo lo que vive a medias se siente amenazado. Porque la plenitud, cuando llega, deja en evidencia a los que todavía necesitan llenar sus vacíos con cuerpos prestados. Ella recuerda, de pronto, que su energía nunca estuvo dormida, solo estaba resguardada, como se resguardan las semillas antes de la primavera. Accede a un nuevo estado, donde el silencio ya no es ausencia, sino oración. El cuerpo que antes gritaba por contacto, ahora canta en susurros. Porque su silencio no es castigo, es un idioma antiguo. Y solo quien ha tenido el coraje de sentarse con su propia oscuridad puede descifrarlo. Carl Jung llamaría a esto una reconciliación con el inconsciente femenino, un retorno a los símbolos enterrados por siglos de olvido. Pero esa reconciliación no se da en el intelecto. Ocurre en el cuerpo, en la manera en que una mujer se sienta, respira, camina. En la mirada que ya no busca, que ya no pide, que simplemente es. Pero ese renacer no es liviano, es crudo, porque en cuanto emerge, la incomodidad la abraza. Hay una nostalgia que no se puede nombrar, un ardor interno, como si su piel ya no encajara en la historia que antes habitaba. Porque cuando una mujer se aparta del deseo inmediato, del calor conocido, de los brazos prestados, también se aparta de todo aquello que la hacía sentir visible. Y en esa invisibilidad forzada aparece el dolor. Un vacío que no es hueco, es umbral. Como si el mundo la hubiera olvidado, como si su silencio la hiciera desaparecer. Pero no está desapareciendo, está descendiendo. Jung lo sabía, ese es el primer encuentro con la sombra. Esa parte suya que vivió años amoldándose, pidiendo amor a cambio de fragmentos de sí, pero que ahora se niega a seguir representando una versión domesticada. Y entonces vienen las preguntas como cuchillas. ¿Estoy desperdiciando mi tiempo? ¿Estoy loca por elegir este camino? ¿Estoy perdiendo mi juventud, mi oportunidad, mi última chance? La cultura grita que el tiempo se agota, que hay que correr, complacer, producir, conquistar. Que hay que ser musa, madre, amante, esposa, pero nunca, jamás, simplemente ser. Y cuando ella decide no ser nada de eso, solo ella, todo duele más. Porque ya no hay personaje al que aferrarse. La abstinencia empieza a doler como si fuera castigo, pero no lo es. Es iniciación. Un portal. Y solo las almas dispuestas a morir simbólicamente pueden cruzarlo. Las tentaciones se intensifican. Vuelven las viejas manos. Vuelven los amores a medias disfrazados de destino. Vuelven los juegos de seducción como espejismos. Todo parece invitarla a volver atrás. Pero algo en ella se mantiene. No por soberbia. No por orgullo. Por certeza. Porque aunque nadie más entienda lo que vive, ella lo siente en la piel.
No se está encerrando, se está sumergiendo. No está perdiendo la vida, está ganando su alma. Y no todos pueden mirar a una mujer cuando decide dejar de flotar para zambullirse. Porque eso incomoda. Porque eso confronta. Porque eso libera. Jung lo dijo, esta etapa es inevitable. Es el momento en que el ego entra en pánico, pierde sus estructuras y el alma, por fin, toma el mando. Y ahí muchas colapsan. Vuelven atrás. Aceptan lo que ya conocen. Pactan con lo mediocre. Se convencen de que un amor a medias es mejor que ningún amor. Pero la mujer que permanece, aún temblando, aún rota, está siendo tejida por una fuerza ancestral que no se ve, pero que transforma. Ella ha sido llamada. Y cuando una mujer es llamada, el universo entero se organiza para ponerla a prueba. No para castigarla, sino para revelarle quién es. Porque los ciclos no se rompen con fuerza bruta, se rompen con conciencia. El capullo, antes de romperse, aprieta, estrangula. Y eso es lo que ella siente ahora. No es error. Es alumbramiento. Una nueva versión está siendo gestada. Y esa gestación ocurre en la oscuridad fértil del alma. Silenciosa, invisible, pero real. Y eterna. Ella lo sabe. No porque alguien se lo haya explicado, sino porque algo muy antiguo dentro de ella comenzó a recordar. Aunque aún tema estar sola. Aunque su sensibilidad le parezca un idioma extraño en un mundo que corre, que grita, que exige. Aunque sienta que su profundidad la distancia. Ella lo sabe. Hay una voz que no grita, pero nunca deja de hablarle. Una presencia que no se muestra, pero que jamás la ha abandonado. Es la guardiana invisible de su alma, el símbolo vivo del arquetipo femenino del que hablaba Jung, el ánima. El puente entre la consciencia y lo sagrado. Entre lo humano y lo eterno. Y es con esa presencia que ella empieza a dialogar. No con palabras, sino con silencios. No con ideas, sino con intuiciones. Cada gesto, cada respiro, cada emoción no dicha se convierte en una ofrenda. Su cuerpo, antes inquieto, ahora está en ceremonia. Un ritual que no necesita velas ni incienso, porque se realiza en el santuario más íntimo, su carne, su alma, su historia. Y entonces algo cambia. No con estruendo, no con luces, sino con la sutileza de una flor que se abre en la noche. Un nuevo entendimiento empieza a nacer. La ansiedad de antes muta en preguntas afiladas. ¿Por qué sentía que debía ser deseada para sentirme viva? ¿Por qué la ausencia del otro me convertía en sombra? ¿Qué parte de mí aún necesitaba ser mirada para existir? Pero ya no busca respuestas afuera. Porque la mujer transformada ya no se anestesia con afecto ni se disfraza de compañía para no sentir la soledad. Ha entendido que la soledad no es una falta, es un espacio sagrado. Que estar sola no es estar vacía, es estar llena de sí. Y eso, aunque duela, aunque arda en madrugadas largas, es libertad. Su cuerpo ya no está en abstinencia, está en resguardo. Está guardando una verdad. Está protegiendo la semilla de algo que no nace del hambre, sino del alma. Porque lo auténtico no aparece cuando se busca afuera, sino cuando se habita adentro. Y entonces lo ve. Lo comprende. Ella ya no espera ser buscada. Porque se ha convertido en el centro. En el fuego. En la luz que revela lo que otros temen mirar. Y cuando esa luz se enciende, los tibios retroceden. Los inmaduros huyen. Los amantes de paso no soportan la intensidad. Porque la mujer que atravesó su propio silencio ya no está disponible para quien no sepa sostener la profundidad de su verdad. Ella ya no encaja. Y tampoco lo intenta. Porque lo común le queda pequeño. Lo predecible la aburre. Lo superficial la hiere. Y cuando el cuerpo calla, no es resignación, es el alma que ha decidido hablar. Y el alma, una vez despierta, no vuelve a elegir lo que una vez la rompió. Ella no vuelve al mundo. Ella se convierte en el mundo. Ya no necesita entrar en moldes. Ya no necesita encajar en etiquetas.
Cada paso es elección. Cada palabra es conciencia. Ya no ama desde la carencia, sino desde la abundancia. Y cuando ese amor llegue, porque llegará, no será para completarla, sino para caminar a su lado. Porque ella ya está entera. No espera. No suplica. No convence. Vibra. Jung decía, lo que no aceptamos, nos somete. Lo que integramos, nos transforma. Y esta mujer ha integrado su sombra. Ha abrazado su dolor. Ha honrado su historia. Hizo del silencio su templo. De la soledad, su maestra. Del vacío, su altar. Y cuando se miró rota, no huyó. Se quedó. Se reconstruyó. Se salvó. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, lo que antes fue urgencia, es discernimiento. Lo que fue impulso, ahora es elección. Ahora puede amar, sí, pero ya no desde la herida. Ama desde la claridad. Desde la serenidad de quien no necesita nada, pero lo elige todo con el corazón despierto. Este nuevo estado no es solo personal. Es simbólico. Ella encarna a todas las que no pudieron, a todas las que se perdieron, a todas las que callaron por miedo a ser demasiado. Su proceso no es solo suyo. Es ancestral. Es revolucionario. Es sagrado. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, sana toda una línea de mujeres que no supieron cómo hacerlo. Y esa sanación no grita, no se exhibe. Se siente. En la mirada. En la energía. En el modo en que camina por la vida sin pedir permiso para ser lo que es. Ella no fue rescatada. Ella se rescató. Y esa autosalvación es su verdadero renacer. Ella guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque comprendió que las palabras a veces profanan lo sagrado. Su cuerpo, en aparente quietud, no era ausencia, era altar. Un espacio fértil donde algo invisible comenzaba a nacer. Mientras el mundo le gritaba que corriera, que buscara, que se entregara antes de conocerse, ella decidió hacer lo impensable, detenerse. Porque intuyó que no se trataba de huir del amor, sino de volver al origen. Y en esa quietud que asusta a tantos, empezó a escucharse por primera vez. Sintió el eco de todas las mujeres que alguna vez entregaron su cuerpo por miedo a la soledad, que amaron para ser elegidas, que se rindieron para pertenecer. Su silencio era el de muchas. Su renuncia era revolución. Jung lo habría llamado una manifestación del sí mismo. No el yo herido que suplica por atención, sino el alma íntegra que ya no quiere ser aceptada, quiere ser expresada. Por eso, lo que antes dolía, ahora libera. Cada persona que se fue, cada versión que murió en el camino, cada vínculo que la hizo achicarse para caber, ya no lastima igual. Ahora esas pérdidas suenan a verdad, a coherencia, a oración respondida. Porque la mujer que deja de mendigar afecto encuentra el alimento del alma. Y cuando el alma se nutre, nada externo vuelve a ser suficiente si no está en sintonía con lo que arde dentro. No está esperando volver a ocupar los antiguos roles. Está lista para habitar un lugar nuevo en el mundo, uno donde su sola presencia es suficiente, donde su voz pesa, donde su silencio es sagrado. Y cuando su cuerpo vuelva a desear, no será por adicción emocional, será por elección divina. Cuando el amor la encuentre, porque lo hará, no hallará a una mujer hambrienta. Encontrará a una mujer viva, consciente, completa. Y hasta que ese momento llegue, ella no está en abstinencia, está en vigilia. Está observando el renacer de su verdadera identidad. Porque sí, el cuerpo calla, pero es porque el alma ha comenzado a hablar. Y esa voz no grita, pero incendia. Hay silencios que desde fuera parecen fríos, pero esconden brasas. Hay retiros que se juzgan como huida, pero son transformación. Hay mujeres que cuando se alejan, no se apagan, se encienden en otra dimensión. Y lo que parecía falta de vida, se revela como la presencia de algo divino. Ella ya no es la misma. No porque haya cambiado por fuera, sino porque por dentro ha atravesado un umbral invisible. Lo que antes fue necesidad, ahora es discernimiento. Lo que fue herida,
ahora es sabiduría encarnada. Y entonces sucede lo inevitable, se vuelve intocable. No porque nadie pueda alcanzarla, sino porque ya nadie puede manipularla. Lo que antes la seducía, ahora le resulta pequeño. Lo que antes la retenía, ahora la impulsa a volar. Tal vez tú lo has sentido también. Esa nostalgia sin nombre. Ese no encajar. Ese impulso inexplicable de retirarte, de guardar silencio, de no responder a lo que antes te parecía normal. No es debilidad. Es el primer llamado. Este vídeo no llegó a ti por casualidad. Es un reflejo de algo que ya despertaba dentro de ti, pero que aún no tenía forma. Y ahora que la tiene, algo ha cambiado. Tal vez no puedas explicarlo. No necesitas. Solo necesitas no apagar la chispa que se ha encendido. Y si esto resonó contigo, si sentiste que el alma te habló en medio del ruido del mundo, no te vayas aún. Este canal no es solo un lugar, es un espacio sagrado. Aquí cada palabra es semilla, cada silencio es tierra fértil, cada vídeo es un ritual de regreso a ti. Mira los otros vídeos. Déjate tocar por lo que aún no puedes nombrar. Comparte este mensaje con quien necesite recordar que su silencio también es sagrado. Y suscríbete si sientes que aquí hay algo que tu alma reconoció. Porque esto no es un contenido más. Es un altar. Y tú, mujer, no estás sola. Estás despertando.